Bien, empezamos la clase sobre la Revolución Rusa. Recordad que son dos epígrafes, ¿vale? El epígrafe número 5, Rusia a los albores del siglo XX, y luego el siguiente epígrafe, que sería la Revolución Rusa, 1905 a 1917. Entonces, vamos a ver en este vídeo única y exclusivamente Rusia en los albores del siglo XX. Bueno, os he puesto aquí una foto de Nicolás y Alexandra. ¿Vale? Nicolás es el zar de Rusia. Acordaros que el emperador en Alemania se llama Kaiser, en Rusia se va a llamar zar. Y aquí tenemos a Alexandra, que es su esposa. Están vistiendo el traje principal de la dinastía Romanov, que es la dinastía de la que proviene Nicolás, ¿no? Bueno, entonces, con esta imagen os tenéis que quedar para ver un poco este epígrafe. Bien, vamos a empezar. La Rusia zarista se llama, ¿no? Entonces, ¿en qué está basada la Rusia zarista? En el antiguo régimen. Existe una monarquía absoluta. Ya vimos en clase que la monarquía absoluta se basaba en el control de todo el poder. Entonces, en este caso, el zar Nicolás II, ¿vale? Va a concentrar todo el poder sin límites. Es decir, va a tener una concentración de poderes y él va a decidir todo lo que pasa dentro de su imperio. El zar Nicolás II va a subir al poder en 1894. Falta poquito, justo en la época en la que está el imperialismo en pleno auge y que ya hemos visto las alianzas que hace Rusia y demás. Si os acordáis, durante la Primera Guerra Mundial veíamos que Rusia se comportaba de manera muy complicada y yo os decía, esperaos a conocer un poco la historia de Rusia. Entonces, este es el momento. Ahora veréis por qué Rusia toma las decisiones que toma dentro de la Primera Guerra Mundial. Acordaros que tenéis que hacer el cronograma de la Primera Guerra Mundial y debajo otro cronograma de Rusia para comparar las fechas y los acontecimientos que sucedían, ¿vale? Bien, entonces, el zar Nicolás II concentra poderes y se va a basar en tres pilares principales, que es la Iglesia Ortodoxa, la nobleza y el ejército. Estos tres pilares forman como unos estados generales en Francia, es decir, van al Parlamento. El Parlamento se llama Duma, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que él, para respaldar sus decisiones, va a convocar Parlamento, ¿no? La Duma, y a ella van a acudir representantes de la Iglesia Ortodoxa, la nobleza y del ejército. ¿Qué va a pasar? Que este Parlamento o Duma lo va a convocar cuando él quiera. Es decir, no va a tener una periodicidad determinada y demás. Y luego que hay una parte de la población que no está representada en este Parlamento o Duma, como si estaba representada en Francia, ¿no? Entonces, por otro lado, lo importante, todos los derechos civiles que hablábamos de libertad de expresión, libertad de culto, etcétera y demás, no están aprobados en Rusia. En Rusia no se permite ningún tipo de derecho civil, por así decirlo. Y luego, además, toda gente que estaba en contra de este tipo de régimen eran perseguidos. ¿Por quiénes? Por la policía política. Es decir, el ejército es una cosa y luego él se crea una policía propia para perseguir única y exclusivamente, bueno, para cuidar obviamente los lugares, el control de las ciudades, pero sobre todo para perseguir a aquellas personas que están en contra del régimen. Bien, ¿cómo era la economía dentro de la Rusia zarista? Pues era increíblemente agraria. Rusia vive de la agricultura. Acordaros cuando vimos el tema de la revolución industrial. Rusia, el 80% de la gente de Rusia es campesina, trabaja en el campesinado. Y por esa razón Rusia entra tan tarde a la industrialización. Y cuando vimos el tema de la industrialización, os dije que Rusia entraba de manera muy extraña y muy moderada, ¿no? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo es la estructura del campo? Es decir, ya que el 80% de la población trabaja en agricultura, habrá que ver cómo es el campo, ¿no? Bueno, pues no es como la Edad Media, por así decirlo, o sea, no es medieval, pero porque no tienen servidumbre, es decir, los campesinos no están anclados a la tierra y un noble no puede vender la tierra junto con los campesinos, pero sí que tienen una estructura feudal de la propiedad, es decir, la estructura de el noble o la nobleza y terratenientes del ejército y demás tienen las tierras y el resto las cultiva, trabaja con rentas, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que estas tierras tienen una baja productividad. ¿Por qué? Porque las herramientas que van a utilizar son rudimentarias, eran bastante rudimentarias. Le faltaban bastantes innovaciones en la época. Va a llegar en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX más bien,
como ya sabéis, va a llegar la industrialización. Pero esta industrialización se va a consistir en unas poquitas de industrias pesadas, en el establecimiento de un leve ferrocarril, porque ya sabéis que Rusia es enorme y además está Siberia, y también hay que recalcar que esta industrialización se hizo con capital extranjero. La gente invertía en Rusia, de tal forma que no es lo mismo al tenerla nacional, ¿no? ¿Esto qué va a suponer? Que además de ese campesinado, empezó a haber un pequeño crecimiento en la nueva clase social que descubrimos en la edad contemporánea, que es el proletariado. Empieza a haber un poquito de obreros trabajando en fábricas, etcétera, aparte de los campesinos. ¿Cómo entonces es la sociedad de la Rusia zarista? Muy fácil. Vamos a ver un poco las clases sociales. Primero tenemos a los nobles, ¿no? Que los nobles son aquellas personas con mucho poder de tierra y demás, ¿no? Tenemos a los propietarios, que también son nobles, etcétera y demás. La iglesia, está el zar y luego están los burócratas. Estas personas eran las personas más ricas y eran las personas que poseían terrenos. Los burócratas, para que os entendáis, es sinónimo de funcionario, por así decirlo. Son gente que se dedicaba a hacer labores administrativas del gobierno, burocracia, ¿no? Bien, ¿esto qué va a suponer? Que empiecen a surgir en la sociedad fuerzas políticas clandestinas. Entonces, ¿por qué? Porque gracias a los proletariados y a los campesinos empiezan a surgir una fuerza de políticas, ¿no? Entonces tenemos tres partidos principales que no van a participar en el Parlamento, pero que empiezan a crearse de forma clandestina. Clandestina significa oculto, sin que el zar lo viera, ¿no? Y la policía política les descubriera. Tenemos un partido que se llama Partido Social Revolucionario, el líder es Kerensky, y ellos afirman que más o menos como afirmaba Marx, que hay que hacer una revolución, ¿no? Pero ellos determinaban que la fuerza revolucionaria estaba en el campesinado y por tanto querían colectivizar la tierra, es decir, que las tierras fueran comunales, que como las tierras comunales de la Edad Media de los campesinos, parecidísimo, que todos los campesinos, la aldea o el lugar en cuestión tuviera unas tierras y todo el mundo pudiera cultivar sin pagar ningún tipo de renta, etcétera, ¿no? Luego había otro que era el Partido Constitucional Demócrata. Lo único que quería era instaurar una monarquía constitucional. Y luego, por último, estaba el Partido Obrero Socialdemócrata. Este partido era puramente marxista. Se crea básicamente en base a la ideología marxista y en base al proletariado, ¿no? A la dictadura del proletariado. Ese obrero que está anclado a un burgués, que en este caso los burgueses serían nobles, proletarios, zar, burócratas, etcétera, están anclados a un burgués y por tanto hay que revolucionarse, hay que cambiar las reglas del juego para cargarse a esa burguesía, ¿no? Entonces, en 1903 este partido se va a dividir en dos grupos. Estarían los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques se les acuña, se les nombra en la historia como los moderados, ¿no? Quieren un régimen liberal para luego transitar hacia el socialismo. Es decir, no nos olvidemos que son marxistas. Entonces, ellos quieren que la forma de la revolución de Marx sea, primero, hacer un régimen liberal, entendemos como liberal, todas las monarquías liberales que había en Francia y demás, parlamentarismo, toda la monarquía liberal, ¿no? Como en Francia, vaya. Entonces, para ir poco a poco al socialismo. Y los bolcheviques se les acuña como los más radicales. El principal personaje de los bolcheviques es Lenin, y lo que quiere es la dictadura del proletariado directamente. Es decir, quiere llegar al objetivo del marxismo puro de que el proletariado domine la sociedad, porque dice que si llegamos a una transición por un régimen liberal, estás entrando en el juego del sistema burgués y no quieren colaborar con los burgueses dueños de fábricas y demás, no quieren colaborar con ellos. Entonces directamente quieren entrar al sistema proletariado, ¿no? Bien, pues con esto se acaba el epígrafe de la Rusia, los árboles del siglo XX, y ahora nos tocaría después, en el siguiente vídeo, ya la Revolución Rusa. Claro, es que esto ha generado un caldo de cultivo que ya ya estáis viendo que hay como un absolutismo, que está teniendo unos detractores, pero con una cultura. Es decir, con un ejemplo de otros lugares. Marx ya ha escrito su manifiesto comunista. Entonces, están cogiendo ejemplos de esos lugares, ¿no?
Bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.